Madre mía, qué duro está esto. Vaya raíces tienen las tomateras, macho. Pues más o menos unos 15 kilitos de ciruela. No está mal, pero la de hambre que tuvo que tener el primer tío que coció una coliflor y después de ese olor apestoso que le dejó en la casa, decidió comérsela. Después de mucho tiempo esperando, tenemos cocina nueva. Fijaos qué guapo ha quedado. En fin, pues ya sabéis, el clima político que tenemos actualmente, esta división en bandos tan horrorosa, donde incluso cuando dice algo con sentido una persona, si tiene una ideología política distinta, ya se echa el discurso por tierra. Y me he traído aquí los semilleros de las coles corazón de buey y de las lombardas. Está el mundo que yo no sé dentro de unos años cómo vamos a acabar. Menos mal que aquí tengo mi remansito de paz, alejado de toda esta mierda llamada civilización, que cada día es, desde luego, me da más asco. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Hoy empezamos directamente en nuestro hace poco inaugurado huerto de invierno, donde vamos a seguir trabajando. Os recuerdo que tenemos ya metidos unos romanescus, tenemos también unas berzas y lo último que metimos fueron unas cuantas coles chinas. Todavía nos queda aquí algún espacio y me he traído aquí los semilleros de las coles corazón de buey y de las lombardas. Semilleros que visteis que no fueron tan bien como deberían, porque hay algo que se ha estado comiendo las plantas, pero he descubierto lo que ha sido ese algo que se las ha comido, y es que a pesar de la valla que sabéis que le puse, la típica malla de gallinero con agujeros muy pequeñitos, ayer encontré a los sospechosos habituales por la zona esa. ¿Y quiénes son los sospechosos habituales? Pues los pavos reales. Como tienen un pico tan fino y tienen la inteligencia tan desarrollada, pues nuestros amigos voladores que soléis ver por aquí por el huerto, pues han metido la cabeza en los semilleros. ¿Y cómo me di cuenta de que eran ellos también? Pues porque se han comido las plantas que estaban más pegadas a las vallas, y por ejemplo otras como el brócoli, que estaban en la zona más interior, pues están casi perfectamente. Entonces pues ahí estamos, hemos descubierto que no solo nos roban los calabacines, no solo nos roban las calabazas y los pepinos, sino que también hay que tener cuidados con ellos en el semillero. Pero al final nosotros somos humanos, tenemos una capacidad cerebral más desarrollada que los pavos reales, por lo menos algunos de nosotros, otros no tanto, andan ahí con una gallina, un pavo real. Así que pondremos soluciones, y la próxima vez que haga un semillero pues haré un vallado más amplio que no les permita meter el pico. Pero es que claro, en mi cabeza no me habría imaginado que con la de hierba que tienen disponible y todo, los cabrones fueran a atacarme justo las plantas del semillero. En fin, vamos a liarnos a plantar esto, porque lo bueno es que a pesar de estos destrozos que nos han provocado en algunos de los semilleros, pues como fuimos previsores y plantamos muchísimo, y ya os he dicho que no quiero hacer un huerto de invierno tan grande como el año pasado, pues a pesar de estos daños que hemos sufrido, pues tenemos aquí bastantes plantitas. Pues yo que sé, si planté 20 y pico de cada cosa, con que nos hayan quedado 7, 8 de cada cosa, yo ya estoy contento y ya estoy feliz. De todas formas, este viernes volverá a ir mi padre a la tienda esta de plantas de huerto, donde me las suele traer, pues para reponer algunas cosas que se han echado a perder debido a que ha habido temperaturas anormalmente altas durante esta temporada, aunque ha resistido todo bastante bien, ¿eh? Veo alguna colchina así un poco marchita, yo creo que nos falta algún romanesco, pero ha tirado todo bastante bien a pesar de las temperaturas, porque me he preocupado de darle un riego a diario y que no faltara agua en los cultivos para que se defendieran de este sol. Pero si nos falta algo, pues sobre todo brócolis o alguna cosa así, que es lo que más me interesa, pues estamos a tiempo de comprarlo. Me lo traerá el viernes y este fin de semana dejaremos ya todo plantado. Voy a ocupar los huecos que me queden en esta lona y luego voy a limpiar esa de ahí donde estaban las tomateras y meteremos las demás plantas. Seguramente ahí meta sobre todo brócolis, porque es un cultivo que quiero priorizar, uno de los que más me gustó en el huerto de invierno, y esa parte de ahí está como más espaciada
preciada que esta, ¿sabes? Entonces, pues seguramente los meta ahí. Vamos a meter todas estas plantas al suelo con mucho cuidado, porque cuando salen del semillero son muy delicadas, un mal movimiento y le has roto las raíces. Luego, como siempre, le meteremos un riego, aunque como podéis ver por el pantalón corto y por estas Crocs del Primark con borreguillo por dentro, que por cierto es el mejor calzado que podéis tener en una vida de campo, así es una maravilla, porque te permite tanto estar por casa como salir a hacer este tipo de tareas en exterior sin tener que andar cambiándote todo el rato de zapatillas. Pues han bajado ya por fin las temperaturas, estamos teniendo noches incluso que hace frío, cuando llega a las 7, 7 y media de la tarde, tremendo, ya te tienes que poner tu sudaderita tal, incluso al amanecer por la mañana cuando he ido a dar de comer a las gallinas y tal, pues también he ido ya con sudadera, lo cual considero un placer enorme. Ya sabéis que estoy muy cansado de las temperaturas altas, así que en fin, ahora llega la época de más disfrute para mí. Respecto al huerto de verano, que ya no estoy sacando mucho sobre él, sobre las recogidas y todo, pues comentaros que sigo recogiendo pimientos, aunque por no variar pues lo mal que considero que ha ido el huerto de verano en general, aunque hayamos tenido cosas para comer, de aquí deberían haber salido un montón más de kilos de comida, pero sigo recogiendo algunos pimientos que son algo pequeñito, pepino todavía queda alguno por las plantas. Estamos teniendo una segunda vida del calabacín después de colocar esta malla y evitar que entraran los pavos reales. Tampoco es que esté recogiendo una barbaridad, porque están las plantas ya un poco mustias y con estas temperaturas pues los productos cuesta que maduren, pero estoy recogiendo 3, 4 a la semana, una cosa así. Sigo recogiendo alguna sandía y los melones no sé cómo van a evolucionar, porque la mayoría de plantas están como echándose a perder y el melón todavía no está maduro, entonces no sé si seguirán enviando la energía suficiente. Y lo que tengo pendiente, sacar las patatas. Yo creo que le voy a dejar como mucho una semana más, ya sin regarlas, para que vayan perdiendo cierto porcentaje de humedad de cara al almacenaje posterior, y ya las sacaremos, a ver qué tal se han dado las patatas. No espero un gran cultivo de patatas, ¿vale? Porque al final los planté en una fecha que no se deberían plantar, os recuerdo, porque tuvimos el terreno inundado hasta unas fechas muy tardías, entonces fue una plantación muy tardía, se han comido olas de calor tremendas, así que ya te digo, no sé cómo saldrán exactamente las patatas, pero bueno, aunque sean pequeñitas o lo que sea, pues las aprovecharemos con mucha ilusión, que la patata es algo que cada vez introduzco más en mi dieta, un hidrato de carbono muy saludable, y pues ya te digo, pasará como el año pasado, se reirán de mis pequeñas patatas por Instagram, pero mientras la gente se ríe de mis pequeñas patatas, yo sigo disfrutando con ellas, sigo comiendo patata de manera gratuita, que además al precio que están, que ya hablamos que el precio de la patata es una locura como se ha puesto la que antes era la comida del pobre, así que con sacar, yo qué sé, con sacar 20 kilos le pido a la vida, 20 kilos de patata le pido a la vida, ya estaría realmente contento. Por cierto, los semilleros, como os he dicho, que no quiero hacer un huerto de invierno demasiado amplio, pues de estas coles llevo 3 metidas, voy a meter 3 más, voy a meter 3 más, que luego te salen 15 coles por ahí de repente y no sabes ni qué hacer con ellas y se las acaban comiendo las gallinas. De todas formas, como ya os he dicho que ha habido ataques en el semillero, tampoco es que tenga yo aquí muchas coles más, pero vamos, 6 sí que vamos a conseguir sacar. Si disfrutas con los diarios de campo, aquí te dejo 3 formas muy sencillas de apoyar este canal. Si no lo haces por mí, hazlo por mis animales. Desde solo 2,5 € puedes hacerte miembro del canal y acceder a los vídeos exclusivos para miembros que estoy subiendo cada semana. En ellos hablo de temas que no salen en los diarios de campo. Cuando vayas a comprar en Amazon, acuérdate de mí. A partir de ahora, en la descripción y comentario fijado de cada vídeo encontrarás un enlace a Amazon. Cuando vayas a comprar, entra desde alguno de mis vídeos, porque a ti te costará lo mismo y yo me llevaré una pequeña comisión. Y si tienes una empresa, ofreces un servicio o conoces a alguien que pueda estar interesado, entra en patrocinalosdiarios.es y consulta las tarifas para patrocinar los diarios de campo. Acuérdate también de revisar que me estás siguiendo, dejar un like y pasarte a comentar algo. Y ahora seguimos con el vídeo. Aquí tengo 2 variedades, la col mitra y la col corazón de buey, pero bueno, las estoy plantando un poco indistintamente, simplemente pues priorizando las que tengan mejor desarrollo del semillero. Y quería aprovechar esta mañana para ampliar y comentar 2 cosas que traté en los últimos diarios de campo. La primera, el otro día que estuve
hablando, pues creo que lo llamé pues un poco la mentira de la autosuficiencia, ¿no? Hablando de cómo costaba, el tiempo que costaba sacar todo este tipo de cosas adelante, y que si bien soy una persona que le gusta mucho la autosuficiencia, pues también lo digo desde una situación de modernidad, que si no me apetece hacer algo, pues lo consigo y ya está. Y mientras estaba hablando de eso, pues mencioné, por ejemplo, que antiguamente las cosas eran mucho más difíciles que actualmente, ¿no? Porque antiguamente sí que tenías que ser autosuficiente si querías que tu familia comiera, si queríais que no pasarais frío tenías que cortar leña, en fin. Y ahí mencioné que, pues eso, antiguamente, por ejemplo, para regar los cultivos tendría que ser una locura, ¿no? Sin estas bombas modernas que tenemos para llevar agua de una parte a otra. Y estaba viendo el vídeo de mi madre, podéis saludar, mis padres ven los vídeos. ¿Qué pasa, papá? Hola, mamá. Hola, ¿qué tal estáis? Aquí estoy en el huerto. En fin, y me comentó que claro, que en su pueblo esto todavía se sigue haciendo, el tema de regar los cultivos sin ningún tipo de bomba de agua. Así que le pregunté y me estuvo contando, ¿no? Pues cómo se hacía un poco, y a la vez he buscado información en internet sobre esto, y es curioso porque algunos de estos mecanismos incluso están nombrados, ¿sabes? Patrimonio agrícola de la humanidad. Pues un poco como el patrimonio histórico, como se nombran algunos monumentos y tal, pero relacionado con la agricultura, sobre todo en la Huerta de Valencia, que creo que es la red de acequias, que es el nombre que tiene este sistema de riego sin bombeo, simplemente por la caída del agua, ¿no? Utilizando pendientes y tal. Y ya te digo, es una cuestión muy interesante que hemos heredado de tiempos muy antiguos y que, por ejemplo, fíjate, en el pueblo de mi madre se sigue utilizando este sistema a pesar de haber bombas disponibles en el mercado y otros mecanismos que quizás serían más cómodos y fáciles de gestionar, pero al final es un mecanismo tremendamente eficiente porque se usa simplemente la inclinación para bombear este agua. ¿Y cuándo surgieron estas acequias? Pues bueno, viene un poco de la influencia árabe que tuvimos en España, se remontan a la Edad Media, la mayoría entre los siglos 8 y 13, en concreto he indagado en internet, qué maravilla también lo de la inteligencia artificial, en vez de pasarte 15 minutos, media hora buscando en Google, simplemente te recoge todas las fuentes, incluso le hablo del pueblo de mi madre y me saca la información concreta de ahí, y me ha dicho que las de ese pueblo en concreto se remontan pues más o menos al siglo XIII, y fíjate, todavía se siguen utilizando. ¿Y en qué consiste esta red de acequias? Pues todo parte de tener un río cerca, cosa bastante fácil en los pueblos porque antiguamente, pues debido por ejemplo a este tipo de cosas, ¿no? A la necesidad de regar los cultivos o a tener agua cerca de los pueblos, pues la mayoría de los pueblos se construían muy cerca de los ríos, y de ese río sale lo que se llama la acequia madre, que es una canalización artificial hecha por los humanos para bloquear parte del agua, y luego un sistema de zanjas cavados que van pasando por los diferentes cultivos, aprovechando la altura para que el agua vaya irrigando todas esas canalizaciones que sirven para que los vecinos, a través de una comunidad de regantes donde se ponen de acuerdo cuándo le toca regar a uno y cuándo le toca regar a otro, pues vayan regando todos sus huertos o cultivos permanentes para disfrutar pues de productos en zonas donde sería imposible, tendrías que llevar el agua a cubos y lo haría totalmente inviable. Y lo que utilizan allí, por ejemplo, son sacos de arena, ¿vale? Pues tú imagínate que ese es el vecino, ¿vale? Y este es nuestro huerto, pues aquí tendríamos una canalización, imagínate que baja del río, y una bifurcación. Entonces cuando le toca regar a este vecino se coloca un saco de arena para que el agua no vaya a esa bifurcación y vendría todo el agua a regarnos esta parte de aquí, y cuando le toca al otro vecino el saco de arena se coloca aquí y el agua va para allá. Y en el pueblo de mi madre, sobre todo en verano, que es cuando hay estas necesidades hídricas, pues es una conversación muy típica, ¿no? De estar por ahí en el bar y decir, oye, me voy que me toca el riego de la acequia, y entonces pues van y colocan los sacos de arena para hacer todo esto. Un ejemplo de cómo esos usos antiguos han llegado todavía hasta el presente, y también de gestión de una comunidad, ¿no? Y de distintas personas poniéndose de acuerdo para usar un recurso tan necesario como es el agua. Y bueno, coles ya he metido 6, o incluso puede que me haya despistado hablando y haya metido 7, así que vamos a pasar a las lombardas. Las pobres lombardas, mirad, os lo voy a enseñar. Mirad, las pobres lombardas son las que más cerca estaban de la valla, las que más han sido atacadas por los pavos reales, y como veis han quedado bastante pocas. De estas seguramente sí que le pido a mi padre que me compre alguna más. Podemos rescatar 1, 2, 3... Mira, 3, y me la he llevado yo. Vaya imbécil, macho, me han quedado pocas y encima me llevo una.
Pero bueno, yo creo que podemos sacar 4, pero sí que le pediré alguna más a mi padre, porque las lombardas, pues por ejemplo el año pasado le acabé tirando algunas a las gallinas porque tuvimos demasiadas, pero sí que es un cultivo que se dio bastante bien a pesar pues de no haber plantado el huerto en su época, así que sí que quiero tener pues unas 10, una cosa así. De lo único que voy a meter más de 10, que seguramente tenga 20, es con el tema del brócoli, pero lo demás pues ya te digo, con esto prácticamente nos va a servir. Y quería también tratar otro tema. Cerramos mundo acequia, cerramos mundo tradición respecto al agua, pero ya te digo, es una cosa muy interesante y seguramente cuando vaya otra vez al pueblo de mi madre pues intentaré grabar este sistema, ¿no? Aunque bueno, ahora en invierno no creo que funcione demasiado el tema, no estará corriendo, bueno sí, estará corriendo agua por ahí, pero seguramente al no haber tanto huerto y tal, y hay más precipitaciones que en esta zona, no se usen tanto, pero indagaremos más sobre esto y lo mismo nos sacamos algún vídeo. Y quería tratar otro tema que hablé, y es que el otro día mencioné un dato que había leído ya en varios sitios, y es que nos enfrentamos a la primera generación donde el coeficiente intelectual está bajando respecto al anterior, y esto se estima que es por el uso tan masivo que hacemos de la tecnología. Ahora llega esta inteligencia artificial que acabo de decir que por ejemplo me facilita mucho la búsqueda, pero que las cosas te sean más fáciles no quiere decir que sea mejor pues para tu composición cerebral o para determinadas características que tenemos y hemos desarrollado los seres humanos a lo largo del tiempo, ¿no? Es como pues también la introducción del GPS, que está demostrado que hemos perdido muchísima capacidad de orientación y de orientación espacial o de cómo llegar a los sitios. Yo soy un niño criado en el coche con la generación GPS, a mí me sueltas en una carretera y tengo que ir por la M30 mirando cartelitos y me vuelvo loco, por ejemplo. Yo me pongo el GPS hasta cuando salgo por aquí que sé llegar al sitio, es una cosa, no sé, me da confianza, me gusta, ¿sabes? Me gusta por lo que pueda pasar, pero en fin, que lo miramos como un punto negativo, ¿no? ¿Sabes? De, no, es que la tecnología nos está volviendo tontos y tal, pero claro, después de grabar ese vídeo estuve reflexionando un poco y me dije a mí mismo, claro, pero al igual que los antiguos seres humanos, incluso cuando íbamos a 4 patas, ¿sabes? Y luego nos adaptamos pues por la necesidad quizás de un entorno cambiante a ir de manera bípeda, o por ejemplo hay otros ejemplos de adaptación como los pueblos que no tenían quizás demasiado acceso a alimentos, pueblos de África y pueblos de Europa, pero sí teníamos acceso a consumir, por ejemplo, leche de nuestro ganado, y nuestro organismo generó la capacidad de producir lactasa para tolerar esa leche, o por ejemplo pueblos del Tíbet o de algunas regiones de altura en África que han desarrollado la capacidad de vivir a esas alturas debido a cambios en sus genes y tal, pues ¿por qué no esto no, ¿sabes? Esta disminución de la capacidad intelectual, ¿por qué lo tenemos que ver con algo malo? ¿No será quizás que simplemente nos estamos adaptando a un entorno más tecnológico donde ciertas capacidades cerebrales ya no van a ser una necesidad, pero a la vez estamos desarrollando otras capacidades que nos permiten interactuar mejor con la tecnología? Esto me parecía una teoría muy sostenible, pero al consultarla, la ciencia me ha dado en la boca y me ha dicho que eso no puede ser así, básicamente. Sí que estamos desarrollando pues esta pérdida de coeficiente intelectual, pérdida de orientación espacial, menor capacidad de concentración, menor capacidad de centrarnos en determinada tarea, debido a este uso de la tecnología, las redes sociales y todo eso. Pero claro, la evolución necesita siglos, la evolución genética son procesos tremendamente largos que no se han podido dar desde esa aparición de la tecnología. Así que al igual que el otro día cuando os hablé de la posible evolución de las gallinas desde los dinosaurios, de sus capacidades para comer todo tipo de alimentos, su pequeño tamaño que también es un signo de resiliencia para las especies, pues aquí la ciencia me ha dado en la boca, ¿no? Pero sí que me dice que evidentemente, claro, se han generado estas adaptaciones, pero más como una adaptación al entorno todavía cultural y que no está plasmada en nuestros genes, pero a largo plazo esta teoría sí que me dará más la razón, porque se está estudiando ya, ¿no?, cómo puede afectar
pues genéticamente esta adaptación a la tecnología a largo plazo, y sí se espera que haya cambios en los seres humanos, cambios que, ya te digo, parecen una mierda porque perder capacidad intelectual o algunos de los que os voy a nombrar ahora pues parece que son cosas negativas, pero al final, ¿qué somos las especies y los seres humanos sobre todo sino máquinas de adaptación al entorno? Si es que al final, si usamos tanta tecnología, pues es normal que se produzcan estos cambios, ¿no? No sé, yo soy un poco un abomberiano, ya lo sabéis, me gusta mezclar pues un poco la modernidad con la vida tradicional, pero claro, ¿qué haces en 2025 si vives ajeno al mundo tecnológico, ajeno a la pantalla, ajeno a las redes, ajeno a todo? Pues es complicado, ¿no? Puede que seas más feliz, pero vas a vivir totalmente aislado, ¿no? Y eso incluso te puede generar pérdida de capacidades también, ese aislamiento. En fin, que cada uno valore hasta qué punto este tipo de adaptaciones y cambios que voy a nombrar son positivos o negativos y haga con ello lo que crea oportuno. Lo mismo alguno decide incluso alejarse de la tecnología, pero bueno, también tener en cuenta que, como ya he dicho, estas adaptaciones, estos cambios se producen a lo largo de decenas, de centenas, de miles de años, y ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos seguramente lo tengan todavía. Pero si la sociedad sigue por este camino, pues a largo plazo las futuras generaciones sí los tendrán. Y no solo son adaptaciones mentales, como algunas que hemos mencionado, sino incluso adaptaciones físicas. Y es que pues la ciencia está estudiando, no sé si me queda algún hueco por aquí, he sacado esta, pero a ver, colchina, eso es colchina, pues no me queda ningún hueco por aquí. A ver, pues no, vamos a tener que ir limpiando ya el otro bancal porque creía que la podía meter aquí, pero no, así que la dejo en el semillero y nos pasamos a limpiar el bancal este. Y algunos de estos cambios pues yo los vería pues básicamente como negativos, ¿no? Porque por ejemplo se estima que vamos a perder pues al estar en un entorno tan tecnológico, al tener una ausencia de depredadores y de peligros como tenías antiguamente, que tenías que correr delante de un león, tenías que correr delante de un mamut, pues seguramente nuestros cuerpos vayan perdiendo masa muscular y tendamos a ser más delgados y menos musculosos. Además, por el sedentarismo que nos provoca este uso de tecnología, seguramente tendamos más a tener problemas óseos y problemas de degeneración sedentaria, ¿no? Aunque también se cree que desarrollaremos adaptaciones para que estos problemas pues no sean realmente problemas, sino que el cuerpo se adapte a ellos. Pero evidentemente perder fuerza, perder masa muscular no creo que interese a nadie, pero es un paso que seguramente se dé. Y adaptaciones físicas que vamos a tener también es como por ejemplo el cuello. Se supone y están estudiando que nos va a cambiar incluso el cuello. Seguramente tendamos a tener cuellos más cortos pues por estar todo el día así agachado mirando el móvil o mirando el ordenador, ¿sabes? Incluso adaptaciones en las manos por este uso de los dispositivos móviles. En cuanto a lo cerebral tampoco tengo buenas noticias, si bien sí que se cree que cada vez vamos a tender a tener cerebros más especializados, dado que el ser humano antes se tendría que enfrentar pues por esta autosuficiencia, ¿no? a muchos ámbitos distintos de la vida para proveerse de bienes y servicios, pero en este mundo tan especializado que tenemos pues seguramente se produzca esta adaptación de que pues eso, la gran mayor parte de humanos no tengan el cerebro desarrollado para ejercer distintas disciplinas en la vida, sino a ejercer una sola, aunque esa sola la hagan muy bien. También pues habla de esta pérdida de orientación espacial que seguirá en aumento, o esta pérdida quizás un poco de capacidad intelectual, porque si podemos preguntarle a la inteligencia artificial, pues ¿por qué pensar por uno mismo, no? Ya te digo, en cierta manera es triste pensarlo, pero no sé, lo mismo si le preguntas a un homínido, se llamaban cuando íbamos a cuatro patas, le preguntas pues por esto de erguirse e ir a dos patas y también le parecería una mierda, ¿no? Diría, joder, pero es que a cuatro patas somos más veloces, podemos trepar a los árboles, pero al final pues la adaptación nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y ahora nadie se plantea si sería mejor ir a cuatro patas, simplemente vamos a dos patas y ya está. Así que esas futurísimas generaciones que crezcan
ya con estos, entre comillas, problemas, pues seguro que ni reflexionarán sobre lo que eran antiguamente y simplemente habrán nacido adaptadas a estas nuevas necesidades que tendremos los seres humanos relacionadas con la tecnología. En fin, un campo muy interesante todo esto de la adaptación biológica y todo esto que me ha gustado mucho descubrir, pero ya te digo, no sé si tomármelo como algo negativo per se o como una simple muestra de la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos a absolutamente todo. Madre mía, qué duro está esto. Vaya raíces tienen las tomateras, macho. Como veis, me ha costado sacarla. Pero bueno, vamos a dejar todo esto limpito, que tenemos que meter esa lombarda que nos ha quedado, compraremos alguna más y me queda en el semillero todavía los brócolis, que ya os digo, esos quiero darle especial importancia, ¿sabes? De todas formas, yo creo que con este hueco de aquí no nos va a valer para todo el huerto de invierno y tendremos que meter algo en otra zona. ¿Y en qué zona lo metemos? Pues buena pregunta, chavales, porque ahora mismo sigue todo ocupado por el huerto, que por eso yo plantaba los huertos tan tardíos, ¿no? Porque hay determinada época donde se te solapa el de verano y el de invierno, pero yo creo que como vamos a sacar las patatas, pero claro, les quería dejar una semana más, pues lo mismo saco las patatas esta misma semana para el sábado domingo que traiga mi padre las plantas, tener ese terreno disponible, porque además también quiero plantar alguna zanahoria más en tierra, que seguramente también nos salga deforme, ¿sabes? Respecto a las que he plantado en el recipiente, eso, porque ya sabéis que la zanahoria necesita tierras muy aireadas, muy arenosas y aparte con poca piedra, y si algo tengo aquí es tierra arcillosa muy dura que no le viene bien a la zanahoria y encima mucha piedra, pero bueno, lo haremos igualmente. No he conseguido más recipientes de esos altos, así que trabajaremos con lo que tenemos, así que sí, definitivamente esa zona de las patatas tendremos que liberarla, no solo para meter los brócolis que nos queden por plantar y los otros cultivos que le pida mi padre, sino para plantar unas cuantas líneas más de zanahorias. Y luego también está el tema de las habas, tío. Las habas es un producto que creo que me puede gustar mucho, y ya que no voy a consumir apenas productos de estos del huerto de invierno, porque bueno, comerme determinado producto del huerto de verano puede pasar, pero no creo que me veáis comer una coliflor, una cosa que huele de manera tan apestosa. Yo eso no me lo llevo a la boca ni loco, tío. Muchos me diréis que bueno, pero pruébala, está buena, que no, que a mí algo que apesta, tío, no me lo como. Es como, por ejemplo, habéis visto la fruta esa del sudeste asiático, el durian, que es una fruta que por lo visto huele a basura, que te prohíben llevar incluso en el transporte público, no la pueden meter en la mayoría de los hoteles, prohibido viajar en avión con él, y aún así la gente se lo come, tío. Pero ¿en qué momento te comes una fruta que huele a basura teniendo naranjas, teniendo manzanas, teniendo uvas? En fin, es una cosa, no sé, es evolutivo también, ¿no? Hablando aquí de evolución y de cosas, igual que antiguamente no nos comíamos los frutos de determinados colores porque creíamos que podían ser venenosos, pues la evolución también nos ha hecho no comerte una cosa que te huela mal porque en principio estaba en mal estado. Fíjate que esto es algo que ya he dicho, pero la de hambre que tuvo que tener el primer tío que coció una coliflor y después de ese olor apestoso que le dejó en la casa decidió comérsela. Y lo mismo pues con el durian ese, que por lo visto es una locura. Pero vamos, que hay veces que la tradición te sorprende, ¿no? Es como, ¿sabéis el pescado ese? Hace tiempo se hizo viral, aunque he vuelto a ver vídeos de... Es, yo creo, tradicional de Suecia o algo así, que es un pescado que se mete en latas y se deja fermentar, pero que incluso cuando lo abres sale la lata abombada. O sea que parece que tiene sobotulismo, tío. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, demonios! ¡Oh! ¡Ay, huele horrendo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡A la madre, casi vomito! Creo que son arenques fermentados, una cosa así. Y allí la peña, pues a ver, no es una cosa que todos los jóvenes se líen a consumir, pero sobre todo gente mayor por lo visto, pues abre su lata de pescado apestoso y se la come tan a gusto, con un licor tradicional que hay. Y luego pues eso, la abre cualquier persona que no esté acostumbrada a ella y lo que le entran son ganas de vomitar. Así que ya te digo, yo descarto el probar comida apestosa. Quizás con el brócoli, como os dije, sí que haga alguna prueba de hacer alguna receta que camufle un poco lo que verdaderamente es, pero no esperéis que coma yo demasiadas cosas de estas. Así que por eso también quiero meter zanahoria, que sí que es un producto que creo que pues
sí que me puedo llevar más a la boca, ¿no? Es una cosa como más amigable y tal, así que plantaremos también unas cuantas. Y luego también de cara, porque como yo os digo, en el campo hay que pensar a largo plazo, de cara al verdadero invierno, cuando llegue diciembre, que suelo sembrar simplemente los ajos, que este año nos van a aguantar, yo creo. Hay que ver las temperaturas de invierno, porque si vienen inviernos muy calurosos también sufre la conservación en sí, pero yo creo que tendremos ajos hasta que salgan los de la temporada siguiente. Pero una cosa que se puede plantar en invierno y que normalmente no hago, porque las cebollas de verano van muy bien y me duran para todo el año, es plantar unas cuantas cebollas, ¿vale? Porque este año, pues de aquí como mucho recogeré 20-30 cebollas de 300 que planté, es que ha sido bastante desastre este año el huerto, pero bueno, en fin, que lo bueno es eso, que es una fruta que te da dos alternativas, ¿sabes? Dos fechas alternativas de plantación. Y bueno, voy a meter aquí esta lombarda que habíamos dejado por aquí, la vamos a poner aquí en la esquinita. Y vamos a hacer una cosa, me queda por plantar, como os he dicho, los brócolis, pero como me gusta darle dinamismo a los vídeos y no me gusta aparecer durante toda la mañana haciendo lo mismo en los diarios de campo, pues se puede hacer repetitivo, un poco también, ¿no? Eso está un poco relacionado, ¿no?, con esto de la dopamina y la adaptación tecnológica, que cada vez somos menos capaces de concentrarnos, ¿no? Y por eso también me gusta que los diarios de campo sean un poquito dinámicos. Por cierto, estoy viendo ahí algún calabacín que está ya para recoger, así que, y otro estoy viendo picado, que han atravesado con el pico la malla a los pavos reales y se lo han comido, o sea que la malla no es infalible tampoco para eso. Así que esto lo dejo por aquí, voy a ponerlo a regar y nos vamos a pasar a hacer otra cosita que tengo pendiente, y con esto, que pues ya te digo, quedan los brócolis por plantar, ya seguiremos con ello. Bueno, y lo que voy a hacer también es llevarme todo esto que he arrancado al compost, a ver si hacemos crecer esa montañita. ¿Y os acordáis que el otro día probé por primera vez los higos chumbos? Pues quería compartir en base a esto un par de cosas con vosotros. La primera, ya me habían advertido de esto, que tuviera cuidado, que no comiera demasiados. Me comí solo uno, pero debe ser que mi estómago, al ver el higo chumbo por primera vez, se sintió bastante alterado. En la vida he comido un producto que me haga ir tan rápido al baño. O sea, fue comérmelo y a la media hora tener que ir al baño, y a la media hora después otra vez. Increíble, o sea, tener cuidado con esta fruta, porque si bien vimos pues que estaba bastante buena, ¿no? Mejor de lo que me había dicho mucha gente. Por cierto, si alguien tiene problemas de estreñimiento, totalmente recomendada. Yo me imagino que será todas esas semillas que tienen dentro lo que causa esto, pero es que me pareció increíble, de verdad. Así que manejar con cuidado el higo chumbo, porque esos comentarios que decían que tiene un efecto laxante tremendo, pues tenían toda la razón, la verdad. Y luego también quería compartir, fijaos la captura que os estaré dejando por aquí, porque compartí por Instagram, por Twitter y todas las demás redes sociales, pues estas fotos de los higos chumbos, ¿no? Y aquí tenéis el claro ejemplo de por qué no hay que hacer caso a todo lo que digan en internet. La mitad de la gente me decía que estaba pasado, que lo había recogido demasiado tarde. La mitad de la gente me decía que estaba aún demasiado verde y le quedaba tiempo de maduración. Y entonces, ¿a quién hacéis caso? En internet, pues, y aquí en los mismos comentarios de los diarios de campo recibo pues valiosas sugerencias de gente que conoce bien las cosas, pero hay gente que tira cosas al azar, tío, que si ve un higo chumbo, pues de repente es higo chumbero. Si estás hablando de animales, de repente es un experto en etología canina, y si estás hablando de huerto, pues es un cultivador experto que lleva 30 años haciendo huerto. Así que cuidado con las opiniones de internet, hacer caso solo a fuentes confiables, porque ya te digo, se dan estas cosas de que cada uno te dice una cosa y no sabes ni a quién hacer caso. Por cierto, la resolución de por qué sucedió este tipo de comentarios es porque resulta que hay distintas variedades de higo chumbo, algo que parece que esta gente no tuvo en cuenta, y a mí me costó 10 segundos buscarlo en internet. Y entonces hay alguna que es roja y otra que es verde. La roja, pues si ves mi higo chumbo te crees que lo he recogido demasiado pronto, pero resulta que mi chumbo
chumbera es de higo verde y se recoge incluso antes de que tenga este color amarillento con el que lo recogí yo. Pero en fin, quería simplemente dejar esta reflexión por aquí para que veáis las cosas que tengo que leer y que por si alguna vez me dejáis un comentario y no hago demasiado caso, pues es que pues al final tengo que cribar, tío, y los que pues cuando me escribe una persona que sé que sabe de lo que habla, pues le hago más caso que a cualquier random que me escriba cualquier cosa, porque luego te pasan estas cosas. Y diréis, ¿pero qué haces hablando, digo, chumbos y estás aquí delante de una parra? Pues porque es que estamos prácticamente a 20 de septiembre y sí que este año estamos teniendo una maduración tardía de los frutos, pero yo diría que esta parra tiene que estar ya lista. Tenemos aquí un montón de racimos de uvas, de estas de por aquí, además esta sí que madura uniformemente, yo que me imagino que será por la escasa presencia de hongos, pero si te das cuenta, por ejemplo esta uva yo creo que sí está madura, vamos a probarla. Esa uva ya está buena, pero si cogemos esta, no sé si veréis la diferencia en cámara, esta tiene un color ya más amarillento y esta está todavía más verdosa. Vamos a probar, joder, me llevo medio racimo aquí, vamos a probar una de las que están más verdosas. Está todavía un poquito ácida, tío, ¿veis? Por ejemplo estas yo creo que también están verdes, a ver. Me falta un poquito todavía, ¿ves? Esta es la diferencia, estas son las que están maduras, estas de aquí, y estas las que están todavía un poquito inmaduras. Yo recuerdo que esta parra el año pasado la recogí, pues yo diría que a mediados de septiembre, o sea que va con un tremendo retraso, y tenía intención de venir aquí pues para recoger estas uvas, pero yo creo que les voy a dejar una semanita más y van a estar ya en su punto perfecto. Y además es que no me corre prisa, porque la otra está produciendo una barbaridad, sigo comiendo uvas de las que van madurando, preparando esos bolecitos individuales de ración del día, así que bueno, quería ver eso. Y ahora vamos a ver otra cosa antes de comer, una novedad que tenemos en la casa, en el interior, que es algo que no suelo mostrar mucho, pero los que seáis los originales de por aquí, ¿no? Los que veréis los diarios de campo desde la primera temporada, os acordaréis que empezamos con una reforma. Estábamos poniendo pladur en las paredes, mejorando el aislamiento con lana de roca y tal, y es que la intención de esta casa, que ya está bastante vieja, pues es ir renovándola poco a poco. Y cuando digo poco a poco es que ha pasado pues prácticamente 2 años, pero tenemos una nueva modificación, una cosa que ha quedado tremendamente guapa, que vais a ver ahora. Y ya te digo, de estas cosas pues queremos ir avanzando en ellas. Por cierto, yo no sé por qué empecé a grabar los diarios de campo en medio de una reforma cuando es una de las cosas más estresantes que existen. Por eso me alegro de que esto que hemos cambiado lo hayan hecho simplemente en un día. La verdad que la velocidad que han tenido es tremenda. Lo primero, bueno, tengo aquí la luz apagada, voy a encenderla un momentito. ¿Veis? Esto, para los que no estuvieran en esa primera temporada, todo este zócalo pues se ha pintado, todo esto también está pintado, se ha mejorado el aislamiento, todo esto que se puso por las paredes es pladur, por dentro lleva lana de roca, porque al final cuando vives en el campo, y sobre todo en estas casas que están pegadas al suelo, el aislamiento es una parte verdaderamente importante. Fijaos que así ha pasado tiempo de la obra, que me ha dado tiempo incluso a cargarme el pladur. Los originales también os acordaréis del día que casi me mata este rack de pesas que se me cayó encima, pero en fin, a lo que íbamos. Fijaos, tengo por aquí por el porche, esto lo tengo sin luz porque tengo por aquí las ciruelas y no quiero que les dé la luz, y fijaos, tengo aquí media cocina, tengo por aquí la leche, tengo por aquí toda la comida, tengo ahí pues el mismo mueble de cocina, las garrafas de agua y todo. ¿Y por qué está esto así? Porque esta semana, después de mucho tiempo esperando, tenemos cocina nueva. Fijaos qué guapo ha quedado. A ver si encuentro alguna imagen de la cocina antigua para que hagáis la comparación, ¿no? De ya no solo el punto estético, que evidentemente es mucho más bonito, está mucho más integrado con estos nuevos colores que pusimos pues en todas estas maderas del zócalo, los colores blanquecinos y todo, sino que es muchísimo más funcional. Por cierto, perdonad la suciedad y el desorden, pero ya sabéis, aquí estuvieron, pues al final es una cocina medida, ¿sabes? Y para cortar todas estas tablas, esto se llenó de serrín y de todo, tengo pendiente de darle una buena limpieza y colocar todo otra vez, todo eso que habéis visto en el porche, pero me hace ilusión y quería enseñaroslo.
¿no? Fijaos, hemos pasado de tener simplemente aquí unos huecos donde estaba todo al aire, que por ejemplo con la estufa era un jaleo porque se te llenaba todo de suciedad. Luego aquí teníamos el horno, teníamos la air fryer, la cafetera y no tenías espacio disponible, que por ejemplo ahora que hago tantas mermeladas y tantas preparaciones de cocina, para mí tener este espacio de encimera libre, tío, va a ser una maravilla para desarrollarme culinariamente, porque tenemos aquí integrados el horno, que este hornito es nuevo, que también me va a venir muy bien para hacer esas recetas, porque el horno que teníamos, pues ya lo dije alguna vez, pero tenía más años que yo, no calentaba uniformemente y todo. Aquí tenemos el microondas y aquí los electrodomésticos, dejándonos pues este espacio disponible, y sobre todo la mejora es todo el espacio de almacenamiento que tenemos ahora, un montón de cajones disponibles, cajones por todas partes, que ya te digo, es una maravilla para esa doble función, para poder guardar las cosas sin tenerlas a la vista y para que no se ensucien. Y pues básicamente esto sería todo, con sus balditas bien aprovechado. Esto eran cosas como uniformes, teníamos huecos uniformes y no teníamos baldas ni nada, y era un coñazo todo, la verdad. Aquí pues fíjate qué cajoncitos más buenos para ir guardando todo. En fin, una maravilla, estoy contentísimo. Es una cocina que encargó mi padre pues a medida, ¿no? Han estado trabajando para hacerla, para dejarlo todo a medida, pues han sido, yo no sé si 2, 3 meses más bien, ¿eh? Yo creo que han sido 3 meses, pero bueno, es que hasta en los detalles más mínimos, por ejemplo, si os dais cuenta, ahí está la bombona de butano, y cuando instalaron todo esto, pues yo dije, pero ¿qué me habéis hecho aquí? ¿Cómo puedo meter la bombona de butano? Pero esta gente piensa en todo, porque ves, abres esta esquina, ya metes por ahí la bombona de butano, la cierras, han puesto balditas en todas partes, en fin, unos expertos en cocina. Además, lo que fue una maravilla también el montaje, tío, porque nos dijeron, si tenéis, ¿sabes? Si nos esperáis con toda la cocina, con todo lo que tenéis fuera de la cocina, en un solo día os lo montamos. Y yo la verdad que era un poco escéptico, porque fijaos, es que han puesto aquí revestimiento también a este muro, toda esta tabla nueva, incluso la tabla para el router, para la alarma, todo, tío, es que se ha modificado todo, y digo, va, en un día esto es totalmente imposible. Y los tíos de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde tenían todo montado, incluso nos lo dejaron medio barridito y todo, o sea que en fin, una maravilla de trabajo hecho por unos profesionales, y ha quedado, pues bueno, eso decídmelo vosotros, pero nosotros estamos contentísimos con el resultado de esta cocina, que me parece impresionante para cómo estaba, tío. Al final, pues cuando tienes una casa, cuando tienes patrimonio, pues hay que ir invirtiendo de vez en cuando en ella, porque si no se te queda todo viejo, se va cayendo todo, se va rompiendo todo. Y bueno, pues poco a poco vamos mejorando, ¿no? Los siguientes pasos, pues seguramente cambiemos esos sofás, que pues eso, tienen los mismos años que el horno deben de tener. Ese sofá que es lo más incómodo que he visto en la vida, por eso no me tumbo, básicamente, porque te rompe la espalda. Quizás también colguemos la televisión, cambiar el mueble ese. Yo, por ejemplo, en mi habitación sigo viviendo sin armario, que es algo que no me preocupa demasiado, la verdad, porque yo soy una persona que en ninguna de las casas que he estado he abogado demasiado por la estética. Nunca he cambiado un mueble. Cuando me independicé ni siquiera he puesto un cuadro en la pared. Fijaos, tengo el armario de la ropa por aquí y me da un poco igual, ¿no? Pero sí que me gustan las cosas funcionales, y ahora esta cocina pues es verdaderamente funcional. Y bueno, aparte, pues no soy un apasionado de la estética, pero bueno, también las cosas bonitas pues las disfruto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también, porque eso es una cosa, ¿sabes? Tú, está bien invertir en este tipo de cosas y tal, pero por ejemplo, tema sofás, mira dónde está el gato subido. El gato se va a seguir rascando las uñas en el sofá, Tesla va a seguir pasando por la puerta y va a llenar todo esto de pelos. Entonces, en las casas de campo está bien invertir, pero por ejemplo, estos sofás y tal, pues un sofacito de Ikea barato, que si te lo araña el gato, pues tampoco cause demasiado destrozo, ¿no? Porque como te gastes miles de euros en un sofá, vas a estar preocupado, vas a llegar de desbrozar, ay, que mancho el sofá caro, lo va a arañar el gato, y ya quieres acostumbrar al gato a que no lo arañe cuando lleva 10 años haciéndolo. Así que aquí cosas funcionales, pues ya que hay que elegir colores y tal, pues que pegue y que quede todo estético, pero sobre todo pensando en que es una casa de campo y aquí hay barro, hay pelos, hay manchas de cosas de la chimenea, en fin, que yo creo que sabéis a lo que me refiero, ¿no?
Y os acordaréis que a pesar de que estuvimos ya recogiendo las ciruelas el otro día, dejé pues prácticamente la mitad en el árbol porque son las que estaban más sombreadas y todavía no estaban maduras del todo, pero he visto que ya se han caído 3 o 4 del árbol y ese es un síntoma de que tenemos que recoger esto ya. Lo que haya madurado y lo que esté a falta un poco de maduración pues lo dejaremos en exterior, fuera del frigorífico, a que siga madurando. Qué maravilla de temporada de fruta, que no se acabe nunca, estoy disfrutando un montón, porque bueno, luego cuando acabe todo esto pues vendrán las uvas de la parra que os he enseñado esta mañana, luego tendremos las granadas, luego los membrillos y luego ya sí que llegará el duro invierno donde no hay producción de frutas, cosa que pondré remedio dentro de poco porque quiero plantar perales de invierno, algún cítrico que me dé fruta también en esa temporada y en fin, seguir ampliando pues la temporada de fruta de la parcela, ¿no? Que es muy divertida y además así puedo hacer más mermelada, que se ha convertido en una de mis pasiones en la vida. ¿Os acordáis que estuve hablando del Ikigai ese, de la búsqueda de tu pasión y la monetización de esa pasión? Pues a ver si va a ser la mermelada mi Ikigai más que el trabajo de campo, ¿eh? Es que me divierto mucho haciéndola. Pero bueno, no os voy a dar el coñazo hablando más de mermelada, creo que es un tema que hemos tratado ya muy ampliamente en los diarios de campo, porque además quería tratar una cosa y es una polémica que ha habido en internet. Por cierto, voy a traer una silla porque la mayoría están en alto. Bueno, voy a acabar de recoger estas que están abajo, pero me voy a tener que subir a la silla en nada. Y como os digo, ha habido una polémica en internet. No sé si conocéis a un creador de contenido relacionado con el mundo de la comida que se llama Peldaños. A mí es un tío que me cae bien. Mira que no soy muy disfrutón con la comida, que tiendo a comer lo mismo, pero sí que me gusta ver de vez en cuando cosas. Además, pues yo que sé, quizás no soy muy de restaurantes de estrella Michelin, que también pues es un contenido que hace de vez en cuando, pero yo que sé, te saco una novedad Mercadona y la prueba, hace catas, pues catando todos los helados de Mercadona, no sé qué, y esos vídeos pues sí que me resultan entretenidos. Pero el otro día subí un vídeo que creo que estaba, si no recuerdo mal, en Alicante, donde le habían reventado la ventana del coche y le habían robado todas las cosas, y subí un vídeo indignado porque tenía localizado, debido al, pues creo que le robaron unos AirPods que van localizados, y estaba viendo al ladrón en su casa riéndose al ver el coche. O sea que tanto el ladrón como él sabían que quién había sido el ladrón y quién había sido el robado, ¿no? Lo que pasa que claro, los ladrones, por este sistema garantista que tenemos en España, pues sienten tal impunidad que simplemente, por lo visto, en la espera de lo que venía la policía, que eso es otra movida, ¿eh? O sea, os recomiendo ver el vídeo, no sé si os dejaré por aquí unos fragmentos. Llamando a la policía, que hemos llamado hace media hora, y no se presentan aquí porque dicen que tenemos que poner una denuncia, que es muy complicado rastrear a la persona, teniendo los AirPods con geolocalización activada, que estoy viendo a tiempo real cómo se mueve. No, eso es una movida porque estará en medio de mucha gente, os habrá metido un edificio, no podemos ir preguntando a todo el mundo. Sabemos quién es, tiene las manos fuera, Nos está mirando, nos está mirando. Es esa persona que hay ahí. ¿Puede venir la policía, tío? Es esa persona que hay ahí, tío. Cuarta vez que llamamos, señores. Ya va para allá el coche, ya va para el coche. Las 4 veces que hemos llamado, las 4 veces ya vamos para allá. Llevamos 1 hora desde que hemos llamado por primera vez. 1 hora, ¿eh? Pero tremenda, pues, ¿cómo se siente el ciudadano ante un caso de estos, ¿no? Que tienes el dispositivo localizado en una casa. Además, yo entiendo que si es un edificio de 4 plantas, pues la policía no puede entrar en casa de cada persona a ver si tiene lo que ha robado. Pero siendo una casa unifamiliar, pues en fin, sería más fácil. Por terminar la historia y contaros todo, básicamente el ladrón, vinieron unos amigos antes de que llegara la policía, dio todos los objetos robados y cuando llegó la policía no se pudo hacer nada. Pero la polémica no viene de aquí. Ahora sí que voy a por la silla, un segundito. Pero como os decía, la polémica no viene de aquí, sino de un vídeo que compartió. Compartió un discurso que dio un policía, creo que fue en el Congreso de los Diputados, hablando de la gran mentira de los datos policiales. Y es una polémica que me parece merece la pena tratarla, ¿no? Porque siempre hablamos pues de que los políticos lo que buscan son los votos y le importa poco el ciudadano y tal, pero es más triste incluso pensar que la policía, y no el policía de a pie, sino los mandos policiales, por tener contento
datos también a los políticos de turno. Simplemente su trabajo se trata de dar unas cifras que hagan pensar a la población que están en un país seguro, ¿no? Y que aquí no pasa nada. Y es una cosa tremendamente indignante. Realmente la polémica se generó, fíjate por dónde tira la gente, ¿eh? En vez de centrarse en el discurso, que me parece tremendamente interesante, y una cosa que había que hablar y solucionar para que realmente, ¿sabes?, la efectividad policial se centrara en la seguridad del ciudadano y no en dar unos datos completamente maquillados. Aquí solemos decir los policías la estadística policía. El modelo operativo en España es un modelo estadístico que no sirve a la gente. En España el modelo policial no sirve a los ciudadanos, sirve a un discurso político. Todo está orientado a una DPO que tiene que fabricar números para que el político que está en ese momento al mando pueda ir al final a dar una rueda de prensa y decir lo que han bajado los índices delincuenciales. Así que todo el mundo trabaja en favor de los números, pero nadie trabaja en favor de la gente. Pero como el policía que aparece está relacionado, no sé exactamente, pero creo que pues las opiniones tiran hacia la derecha y tal, pues ya la gente indignadísima con el peldaño, no, de ultraderecha, no sé qué, tal. En fin, pues ya sabéis, el clima político que tenemos actualmente, esta división en bandos tan horrorosa, donde incluso cuando dice algo con sentido una persona, si tiene una ideología política distinta, ya se echa el discurso por tierra. Y lo que comentaba este mando policial es que lo que es indignante es que la policía se mueva por unos datos que son falsarios, porque claro, ahora mismo ya hay gente que compra este discurso, que esa es la peor gente posible, tío, que se cree todos los datos sin tener ningún tipo de opinión crítica y lamiendo el culo al poder, ¿no? En vez, ya te digo, de ser críticos e intentar cambiar las cosas. Porque te dicen que a pesar del sentimiento que tienen la mayoría de los españoles y que dicen en las encuestas, y que yo mismo sentí, por ejemplo, cuando estuve por Madrid, me encontré con un Madrid, sobre todo determinadas zonas como Lavapiés, tremendamente degradado, y a pesar pues de ser de día, ¿no? Que si vas de noche ya imagínate, noté cierta inseguridad en las calles, tío, una sensación rara, aparte de la suciedad que había y otro tipo de degradaciones, pero bueno, en fin. Pero claro, tú te vas a las estadísticas que te presenta la policía y se supone que la criminalidad está bajando en España. ¿Y esto por qué es? Porque, por ejemplo, están bajando, imagínate, un delito que, si bien es una putada que te pase, como es un hurto, pues a la vez están subiendo todos los delitos sexuales, todos los robos con violencia, todas las no sé qué, y todos los delitos que realmente generan inseguridad en el ciudadano. Pero como bajan los hurtos y la contabilidad es que da igual que baje un hurto y aumente un asesinato, porque como ha bajado uno y ha subido uno, se supone que se ha quedado igual, cuando evidentemente genera un caos y una sensación mayor de inseguridad cuando se produce un asesinato que cuando baja un hurto. En fin, me parece hacerse trampas al solitario. Es una reclamación que llevo escuchando a un montón de policías, que esto tendría que cambiar y tendría que haber una especie de ponderación del delito, porque no es lo mismo, yo que sé, contabilizar un delito sexual que un pequeño hurto. Evidentemente genera mucho más daño a la sociedad ese delito sexual, pero claro, haciendo así las cifras y haciendo este tipo de cosas, pues te puede salir el ministro del Interior o el presidente del gobierno de turno, y me da igual que sea de derechas o izquierdas, esto lleva pasando toda la vida, o sea, es una cosa que es que no tendría que entender de ideologías políticas, pero como la gente está ahora con la guerrita de bandos, pues lo tiran para un lado y para otro. Pero te puede salir el Ministerio del Interior ante todas las noticias de inseguridad que te saca la prensa, diciendo que bueno, que es la prensa manipuladora, porque si te vas a las estadísticas está bajando la delincuencia, tal, cuando el sentimiento que tenemos casi toda la población es que eso no es así. La gran mentira de los datos, chavales, mucho cuidado con los datos y las estadísticas, es una cosa que se puede manipular totalmente. Si te está manipulando tu gobierno, si te está manipulando la policía, ¿qué no puede hacer un señor con una cuenta de Twitter, por ejemplo, que en base a unas estadísticas retorcidas pues se puede inventar la realidad, ¿no? Y para que veáis que esto pasa, pues es que da igual el país, da igual la ciudad, el cargo policial quiere mantener su culo intacto, mantener su sueldo, y el cargo político simplemente quiere ganar votos. Y es que se puede ver muy bien este ejemplo de maquillaje de datos y de servilismo con el poder, ¿no? En una serie, una de las mejores series de la historia, que no lo digo yo, lo dicen pues casi todas las listas, que es The Wire.
The Wire va sobre la policía y la política de Baltimore en Estados Unidos, en la etapa, yo creo que es de los 90, donde tenía un gran problema con las drogas, ¿no? Y lo bueno de esta serie es que no solo trata de la vida del policía de a pie, de los seguimientos que hacen a los traficantes de droga y tal, sino que va mucho de estas intrincadas tramas de poder, sobre todo de los mandos policiales. Y esto quizás es un poquito spoiler, pero bueno, la serie tiene como 20 años, así que yo creo que me puedo permitir hacerlo. Pero fijaos, como hay tanta drogadicción en las calles y todo, decide crear la policía, los mandos policiales, una especie de zona libre de control policial de drogas, donde se crea una degradación enorme, con yonkis pinchándose, con de todo, fuera de su distrito, para en el distrito poder dar unas cifras correctas y que parezca que hay una sensación de seguridad tremenda. Los mandos superiores están así contentos, los políticos así están contentos porque pueden dar las estadísticas de que ha bajado la criminalidad, cuando en realidad está todo igual o peor. Así que fijaos, esto pasa en Estados Unidos, le pasa a un creador de contenido como Peldaños y te pasa a ti cuando sales a la calle y te sucede cualquier tipo de cosa. En fin, como veis es que me altera y todo, tío, es que me altera porque es que me indigna, tío, que con los datos, tío, es que no estáis viendo la degradación que estamos teniendo el país. O sea, vas a coger un tren y te deja tirado en medio de la nada, y ya no que te deje tirado, porque yo entiendo que renovar las líneas ferroviarias es caro y lleva tiempo, pero que no tienes ni comida disponible, ni te envían un autobús a recogerte, en fin, sales por la calle, sensación de inseguridad tremenda, es todo, tío, vamos a una degradación tremenda. Y esto tiene que ver con lo que hablé el otro día en la sección de geopolítica recogiendo higos, ¿sabes? De cómo nos creemos los reyes de Europa, ¿no? España, somos como casi Alemania, ¿no? Y en Alemania pensarán ya que son la hostia, ¿sabes? Cuando están prácticamente igual o peor que nosotros. Mientras tanto, tienes otros países que tenemos tradicionalmente como inseguros, que están teniendo un crecimiento enorme y donde la gente vive con una tranquilidad que flipas. Así que cada uno piense en qué está pasando en unas zonas y otras, que no voy a entrar en ello, ya demasiado estoy tocando la política en este capítulo, pero desde luego en esta zona de Europa algo está pasando, tío. Hemos pasado de ser una de las puntas de lanza del mundo, o sea, unos ejemplos en crecimiento y en economía, a tener una degradación que da igual que vayas por Berlín, da igual que vayas por Madrid, da igual que vayas por Barcelona, te encuentras con cada mierda que flipas, tío. Y no te digo ya volver a ese mundo idílico antiguo donde los niños podían jugar en la calle hasta las 12 de la mañana, no, es que hasta un tío como yo, sabes, que pues yo de joven iba por Lavapiés tranquilamente, y he estado por Lavapiés a las 5 o 6 de la mañana, y esa mañana que estuve por allí me dio todo un asco, o sea, había una degradación, unas miradas sobre todo en las puertas de los coderes, determinado tipo de gente que iba drogada hasta las patas a las 12 de la mañana o así, que pasé, que ya te digo, yo pues que me intenten robar la cartera, me voy a las manos con el que sea, y ya te digo, yo todavía soy un chavalito joven, puedo correr, puedo incluso en un momento dado pegarme con cualquiera que me quiera robar la cartera y ver si lo consigue hacer, ¿no? Pero imagínate esa señora mayor andando por las calles, tío, pues yo que sé, que hay hasta mataleones que les hacen a señoras mayores, les dan tirones y de todo, en fin, cuidado con los datos, cuidado con la estadística. Si alguien de la ideología contraria a la vuestra dice algo que es coherente y tiene sentido por ser de la ideología contraria a la vuestra, no intentéis justificarlo todo, no le laméis el culo al poder, sino ser críticos con él. Y en fin, está el mundo que yo no sé dentro de unos años cómo vamos a acabar. Menos mal que aquí tengo mi remansito de paz, alejado de toda esta mierda llamada civilización, que cada día desde luego me da más asco. Bueno, voy a enseñaros la cosecha de ciruelas y me tranquilizo un poco. Bueno, pues no quedaban tanto como la mitad en el árbol, yo diría que tenemos aquí pues 3-4 kilitos, así que podremos decir que sumado a los... ¿Cuántas recogí la otra vez? Yo diría que unos 10 kilos, pues más o menos unos 15 kilitos de ciruela. No está mal, aunque ya te digo, como ya he comentado en otros capítulos, me tengo que poner a punto con las podas del ciruelo, porque yo creo que este ciruelo bien podado, sabiendo exactamente cuáles son las ramas productivas, cuáles no y tal, se le puede sacar incluso el doble de producción a este ciruelo, ¿eh?
Y vamos a acabar el día recogiendo unos cuantos higos. Probablemente esta sea la última recogida de higos, porque ya con estas temperaturas que tenemos no creo que maduren mucho más. Pero bueno, vamos a aprovecharlos hasta el final. Además, estos gota de miel, que ya sabéis que son tardíos, pues ahora es cuando empiezan a dar la mayor producción. Una pena en el caso de esta higuera en concreto, pues que estas temperaturas no dejen madurar todos los higos. Pero bueno, ha producido incluso más que otros años, yo diría, pero ya veis, estoy cogiendo en esta más que en ningún otro día. Y este descanso que nos va a dar la fruta nos va a venir bien para embarcarnos en otras actividades de la parcela. En los próximos diarios de campo que veréis, pues lo primero, tengo que sacar las patatas del suelo, ya están listas. No tengo confianza en que sean unas grandes patatas por la fecha de plantación que nos obligó a tener esas inundaciones que tuvimos, que eran impracticable pues trabajar el terreno y tal. Y luego pues nos liaremos con la leña, que parece que no, pero todavía nos queda bastante trabajo. Ya habéis visto que he traído toda la leña de la otra parcela, pero queda casi lo más importante, que es cortar todos los palos que nos quedan pendientes, porque algunos todavía no están tamaño estufa, y sobre todo lo que nos llevará más tiempo, pero que, como siempre digo, me parece una actividad muy divertida porque combina la fuerza, el movimiento con una actividad mental que es un poco como jugar al Tetris, ¿no? Pero en la vida real, que es colocar la leñera. Así que bueno, está bien que esto nos dé cierta tregua para liarnos con esas otras actividades antes de que llegue la época de los membrillos, donde seguramente también vuelva pues a ponerme a hacer mermeladas. Y efectivamente, como preveía, estas higueras ya pues muchos de los higos no están demasiado maduros, tampoco quedan demasiados en las plantas, así que la cosecha de hoy será un poco más pequeña de lo normal. Y quería aprovechar este momento para hablaros de algo que ya he mencionado en los diarios de campo, que está sucediendo en el campo y muy concretamente en esta zona lo tenemos pues muy presente, ¿no? Que es el tema de la berrea de los ciervos. Ya os conté que es su época de apareamiento y sobre todo por las noches, también en los amaneceres, pues se les escucha esos berridos, ¿no? Que se oyen incluso a kilómetros de distancia. Algo que los seres humanos tenemos como un bonito espectáculo, una cosa impresionante de la naturaleza, pero en el mundo de los ciervos pues realmente estos momentos se dan imágenes y se dan situaciones que alejadas de lo bonito que son esos sonidos y de poder ver a los ciervos quizás un poco más de cerca, porque sí que es verdad que están tan centrados en competir entre ellos que tienden a alejarse menos de los humanos, pero aparte de estos sonidos pues también se dan crueles batallas entre ellos. Con sus cornamentas se empiezan a pegar intentando hacerse e impresionar a todas las hembras, y estas peleas dejan muchas víctimas que se producen de diversas maneras, simplemente por el golpe. Algunos de ellos, y es más cruel todavía, se quedan enganchados por sus cornamentas y al no poderse soltar no pueden ingerir comida ni pueden beber agua y acaban falleciendo, tristemente o no tan tristemente, porque ahora veremos a qué quiero llegar con todo esto. También es una época donde, claro, gastan entre estas peleas, estos berridos constantes, se pasan prácticamente un mes sin comer y sin beber. Un ciervo durante la berrea, un macho, puede llegar a perder incluso un 20% del peso corporal, y después de este periodo de apareamiento tiene que pasar días e incluso meses pues básicamente sin hacer nada, descansando, recomponiéndose de lo salvaje que llega a ser este momento de atracción de las hembras. ¿Y por qué os digo esto de que puede parecer cruel pero quizás no lo sea tanto? Porque a nivel evolutivo, a nivel biológico, al final todas estas peleas que se dan, este intento por atraer a las hembras y procrear con ellas, pues lo que actúa es de selección natural. Ya visteis el otro día que estuve hablando pues de gallinas y su evolución desde los dinosaurios y por qué habían llegado hasta aquí, tomando diversas consideraciones como su alimentación o la domesticación de los humanos, que también puede que las haya hecho perpetuarse. También estuve hablando de la optimización en la naturaleza y relacionado pues con nuestros conceptos matemáticos que también buscan esta optimización,
Y al final, pues esto que nos puede parecer cruel, toda esta mortandad que se da entre los machos y sus batallas, pues es un mecanismo realmente de selección genética, y puede que esta especie haya perdurado hasta aquí, igual que se dan muchísimas peleas en otro tipo de especies, pues yo diría que en la mayoría, ¿no? Normalmente los celos y los apareamientos en los animales son épocas muy salvajes, pero claro, al final, si tenemos una visión global, si miramos esto pues como una evolución de la especie, al final los ciervos individuales, el animal en concreto, es algo que a la especie no le importa. O sea, tiene que existir esa muerte de determinados individuos que realmente son los más débiles, los peor adaptados, para que los mejor adaptados, los que sobrevivan a esas condiciones, a esas batallas, a esa falta de alimento, a ese cansancio extenuante y esa, pues entre comillas, crueldad de la naturaleza, sean los que aporten sus genes y acaben copulando con las hembras para generar a su vez individuos también fuertes, resistentes, y que exista una mejora genética que le permita a esa raza salir adelante. Así que ya te digo, esta supuesta crueldad de la naturaleza vista con los ojos humanos es lo que permite a especies como el ciervo y a tantas otras desarrollarse y seguir pues mejorándose, digamos, adaptándose al entorno, compartiendo simplemente los genes más resistentes, y los más debiluchos, los peor adaptados, los que no son capaces de resistir todas estas batallas y todos estos problemas que se dan entre los ciervos, pues sean los que no procreen e incluso lleguen a morir, para que esos genes, entre comillas, más débiles, pues no pasen a la siguiente generación. Una cosa, pues ya te digo, que se da en todas las especies. Por ejemplo, alguna vez os he hablado también de que las ocas son monógamas, de que tienen una pareja estable, pero las hembras de estas parejas monógamas siempre van buscando ¿sabes?, copular también con el macho alfa, pues buscando también esa mejora genética. Y esto se asocia con un libro que tengo pendiente de leer, que tiene una frase maravillosa hablando de pues esta poca importancia del individuo y esta gran importancia de la mejora genética, ¿no? Y de que lo importante al final pues no son los individuos concretos, sino los genes y la transmisión de esos genes a las nuevas generaciones. La frase en concreto creo que la mencioné ya pues hace muchos diarios de campo, porque es una frase que me gusta mucho y que soluciona también un poco esta teoría, uno de estos grandes preguntas y dilemas de la humanidad: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y la frase, que es de Richard Dawkins, que está incluido en su libro El gen egoísta, otro libro que tengo pendiente leer porque cada vez me interesan más este tipo de temas, es que la gallina es la forma que tiene el huevo de hacer otro huevo. Y si nos ponemos a analizar e interpretar la profundidad que tiene esta frase, a pesar de su sencillez, pues nos habla de cómo son los genes los que realmente mandan, ¿no? El huevo hay que tomárselo como la genética que transfiere la gallina a la siguiente generación, y cómo esa gallina realmente no importa, sino lo que importa es ese huevo que transmite toda la información genética de la especie para que llegue a la siguiente generación. Es una teoría que cambió un poco los paradigmas biológicos, ¿no? Y explica pues ciertos comportamientos que se dan en la especie, como la solidaridad que se da en algunos animales del mundo natural, donde llegan a dar su vida por salvar a algunos de sus congéneres. Y básicamente pues nos dice esto, ¿no? Que al final incluso los seres humanos, cualquier tipo de animal, cualquier tipo de ser vivo, el individuo en sí, yo mismo, no importa, sino que lo que importa es que yo transfiera mis genes a una siguiente generación, cosa que a corto plazo espero que no pase, porque no entra en mis planes tener hijos, porque bueno, esta teoría digamos que funciona más en el mundo natural. Al final los seres humanos pues nos hemos desvirtuado un poco, ¿no? Y hemos racionalizado tanto la vida que esta perpetuación de la especie, si bien hay gente que le sale de forma muy natural, a otros como yo pues digamos que lo racionalizamos más y no nos sale de manera tan natural. Pero ya te digo, es una teoría muy interesante y una buena
explicación de todo esto que se produce con la berrea y con otros tipos de apareamientos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, también un ejemplo cercano, que son los pavos reales, que a través de sus colores y sus bailes, el pavo real que es más grande, el que ha desarrollado una mejor cola, pues al final es el que normalmente se lleva a la hembra, mientras que los individuos más débiles o que no ganan la batalla entre ellos, pues no consiguen enviar esos genes a la siguiente generación, evitando así pues unos genes más débiles. Y efectivamente tenemos aquí muchos menos higos, hoy tardaré menos en recogerlos, yo creo que sacaré 2-3 kilos, además estos los dejaré seguramente ya para consumo de mesa, quizás ya secar no creo que seque ninguno tampoco, la verdad, o sea que quizás me haga algún bizcocho de higo para seguir perfeccionando la receta, porque ya visteis que el último me quedó así un poco duro, un poco mazacote, pero aún así estaba bastante bueno. Y nada, me voy a quedar yo recogiendo todo esto, tengo pendiente grabaros una noche el tema de la berrea, a ver si una noche me quedo hasta tarde. Ayer intenté salir con la GoPro y grabé pues parte, ¿no?, para un diario de estos exclusivo para miembros, que por cierto os recuerdo, por solo 2 euros al mes podéis acceder a contenido exclusivo, más diarios de campo, más contenido, cosas pues incluso más privadas, ¿no?, y confesiones que hago por allí para un grupo selecto de personas que deciden confiar en el canal. Y pues sí que se oía bastante, ¿no? Lo que pasa que la cámara no lo captaba bastante bien, debían estar en una zona más alejada, pero como esto dura prácticamente, bueno, iba a decir prácticamente, pero dura más de un mes, pues llegará un punto en el que se acerquen más a la valla y ya veréis cómo captamos algún sonido de estos impresionantes, que es que ya te digo, por la noche desde la cama con la ventana abierta se les escucha. Además, como tenemos el río aquí cerca, es lo bueno también, porque los ciervos lo que suelen competir con estos berridos, y no solo los berridos, sino con estas luchas, también se rascan así la cabeza en los árboles para dejar sus feromonas y marcar terreno, suelen buscar zonas con muchos recursos, con fácil acceso a agua, con fácil acceso a pastos, y yo creo que esa es la razón por la que se acercan tanto aquí, porque tenemos el río cerca, tenemos muchos sembrados que no están cultivados, por lo que tienen bastante pasto disponible para comer y eso, así que seguramente acabemos grabando unas buenas imágenes. Y nada, me despido ya de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, me quedo recogiendo los higos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verme. Stocks and Tomatoes.